decía la hermana Fátima, su victoria es nuestra victoria. Y desde ya declaramos este lugar territorio del Señor. Realmente el Señor está con nosotros como poderoso gigante, no nos deja, no desampara. Y gloria a Dios por esta familia que ha abierto las puertas a nosotros, pero en sí no es a nosotros, sino al Señor. Aleluya. Así le invito que vaya conmigo a la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Amén, Damos gloria a Dios aleluya. por la familia de mi hermano Edwin, ¿verdad? Por el esfuerzo que hace. Gente que no le tiene miedo a la gasolina. Aleluya. Gloria a Dios. Y sabe que eso es lo que el Señor anda buscando. Gente dispuesta. Que no le ponga excusas al Señor. Porque muchos pueden decir, pero cuando usted reconoce que todo lo que tiene es porque Dios se lo ha dado, usted va. Yo al mí le damos gloria a Dios por la familia, oremos siempre por ellos. Porque la hermana, esta familia no se sienta. La hermana Fátima no sé cómo va. No se sienta, pasó allá a recogernos, pasamos su casa, llegamos aquí, pero Dios es el que da la fuerza y la fortaleza. Amén, El libro aleluya. de Lucas, capítulo 17, versículo 11 en adelante, y vamos a estar predicando bajo el tema, no te pierdas en el camino. Aleluya. No te pierdas en el camino. Así que la leemos a la gloria del Padre, el Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostrarlos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos vino, viendo que había sido sanado, volvió como glorificando a Dios, suave, con gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, y dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, pregunta, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre que estás en los cielos, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, usa su vasija de barro, Dios, para la gloria y la honra de su nombre, Padre, en el nombre de Jesús, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. No va a ser no va a regresar vacía, no va a dar fruto, Señor amado. Esta palabra, Señor, traiga a memoria en el momento preciso indicado, hablando a tiempo y fuera de tiempo, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios, a la gloria y el de su nombre. Amén y amén. Puede sentarse. No te pierdas en el camino. Escuche esto. La necesidad te lleva a Jesús. La necesidad te acerca a Jesús. La necesidad te hace buscar a Dios. La necesidad y las dificultades te hacen buscar a Jesús. Aleluya. Pero el agradecimiento y el amor te da permanencia. Así es, amén. El agradecimiento y el amor te da permanencia. Aleluya. Jesús habla en esta palabra de 10 leprosos. Si usted no sabe qué era la lepra era una enfermedad que llagaba todo su cuerpo. Desde la cabeza hasta la planta de los pies, su cuerpo estaba lleno de llagas. Y las personas que le daban lepra, la mayoría
donde el sacerdote y se presentaban delante de él y él tenía que decirle, este es leproso. Entonces cuando usted es una persona leprosa, esas personas eran aisladas. No podían estar en la casa, no podían estar así compartidos, eran aisladas, estaban aisladas, las tenían aisladas. Y aparte de eso, las personas que eran leprosas tenían que ir gritando, soy inmundo, soy inmundo. Imagínese usted, ella tenía que salir gritando, soy inmundo, y toda la gente tenía que apartarse porque no podían contaminarse de esa lepra. Entonces estos 10 leprosos tenían una gran necesidad. No sé si usted alguna vez le dio varicela, cómo pica. Hay veces una simple alergia, uno está que no se aguanta. Mi hijo padece de eczema, le dice aquí en Estados Unidos, y su cuerpo se rasca. Y mira qué triste es verlo en esa condición de que usted va al baño y ve toda la piel que se cae. Pero gracias al Señor encontramos una medicina y está siendo tratado. Pero en las noches era triste escucharlo todas las noches, rasque. El calor no lo soportaba. Entonces yo me imaginaba, viendo amigos, me imaginaba la condición de un leproso al nivel 100 quizás como estaba mi hijo. Mire, aparte que no tenía paz en su cuerpo, aparte de eso, hay gente que no puede estar rodeada de su familia. Yo no sé, los que tenían esposas, los que tenían hijos, tenían que estar aislados por esa condición, no podían compartir en familia. Y muchas veces usted y yo, así venimos a Jesús. Veníamos leprosos, pero usted va a decir, hermana, yo no tenía lepra, sí, la lepra del pecado. Amén. Éramos pecadores, habíamos cometido pecado y necesitábamos que Jesús nos limpiara de la lepra del pecado. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que la lepra les llegó por haberle fallado al Señor. La lepra literal, que por haberle fallado al Señor. En el libro de Levíticos, el libro de Números, capítulo 12, encontramos a Aarón y María. Y Aarón y María no eran dos hermanos creyentes normales, no, eran los hermanos de Moisés. Aarón era el sacerdote escogido para ministrar, pero les cayó la lepra. ¿Sabe por qué? Por haber murmurado contra el siervo del Señor, que era Moisés. Por haber hablado del siervo del Señor, la lepra cayó. ¿Y qué hicieron? Los pusieron aparte y ya no podía el pueblo caminar. Tenían que esperar que fuesen limpiados para que pudiera el pueblo avanzar. Entonces, cuando nosotros le fallamos al Señor, nosotros nos estancamos, nos retrocedemos, no avanzamos. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 26 y 27, un hombre llamado Giezi, él era el siervo del profeta Eliseo. A él todo su cuerpo se llagó por haber codiciado el dinero, por haber él tenido codicia, envidia y mentirle al siervo del Señor. Por eso llegó la lepra a ese hombre. Mire qué triste es. Había un profeta usado por Dios que descendió fuego del cielo llamado Elías. Él llama a este siervo Eliseo y Eliseo se convierte en el segundo Elías, recibió el manto. Entonces Eliseo tenía otro sirviente llamado Giezi. Él tenía que recibir la misma unción de Eliseo, pero la perdió por haber codiciado el dinero. La Biblia enseña que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Usted tiene que trabajar, tenemos que trabajar, porque el que no trabaja dice que no come. Pero cuando nosotros dejamos a Dios por el dinero, ahí estamos nosotros perdiendo. Dios nunca dejará desamparado a sus hijos. Amén. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 al 21, habla de un rey llamado Uzías. Este hombre al principio le sirvió a Dios con todo, pero después
comenzó a poner con toda la lepra. Y si usted lo lee, dice que él murió solo. Lo pusieron aparte en el palacio y murió solo, lleno de lepra. Imagínese usted, gracias a Dios y a la oración, Aarón y María fueron limpios de la lepra, porque se humillaron y pidieron perdón. Mas Jesse y el rey Usías, ellos murieron llenos de lepra. Por eso la lepra en este tiempo es el pecado que nos asedia. Ahora, volviendo a los 10 leprosos, vemos que había una necesidad. Y ellos escucharon que Jesús iba caminando. Escucharon que Jesús andaba por allí sanando al enfermo, resucitando a los muertos. Y ellos dijeron, nosotros necesitamos que Él nos limpie. Y le salieron al encuentro. Ellos fueron a buscar a Jesús. No, Jesús los buscó a ellos. Y ese es el problema de muchos cristianos, amigos, y a nosotros muchas veces nos ha pasado que solo buscamos a Dios cuando estamos en problemas. Y cuando ya se solucionó el problema, nos alejamos del Señor. Y eso es de lo que Dios quiere guardarnos. Todos nosotros necesitamos un encuentro con Jesús. Un encuentro de verdad. No un encuentro pasajero, sino un encuentro que me dé firmeza hasta que Él venga. Ellos le salieron al encuentro. Número 2, la necesidad los obligó a buscar a Jesús para ser limpiado. Fueron 10 leprosos que se unieron con un propósito. Miren qué lindo es cuando usted se une a un propósito. Aquellos 10 leprosos dijeron, vayamos a buscar a ese Jesús para que nosotros podamos ser limpios. Ellos de lejos se pararon, de lejos, porque como les expliqué al principio, no podían estar cerca. Ellos de lejos miraron a Jesús, porque el pecado a nosotros nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Usted puede decir, hermana, una vez trabajando con unas personas que no se habían apartado del Señor, ellas decían, sí, yo oro y cuando yo le oro a Dios, Dios me contesta las peticiones. Sí, yo también cuando yo oro, me contesta las peticiones. Y salió una palabra de mí que no la puedes detener. Es que salen palabras que tú no las puedes detener. Y le digo a ellas, que Dios conteste peticiones no significa que usted va a entrar al reino de los cielos. ¡Aleluya! Porque Dios contesta porque Él es misericordioso. Él es bueno. Aleluya, gloria a Dios. Y Él va a contestar. Él va a contestar por la misericordia del Señor. Pero que Él me conteste y yo no le he recibido, yo no le he aceptado, yo no me he reconciliado y estoy viviendo en pecado, los cielos se han cerrado para mí, porque hay una división. El pecado nos separa de Dios, pero Jesús nos acerca al Padre, Jesús nos acerca al Señor, bendito sea el Señor. Y en ese momento, desde lejos, ellos comenzaron a gritar con voz al cuello, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y yo creo fielmente que esa oración fue sincera. Claro que sí, cuando usted y yo estamos pasando momentos duros, momentos difíciles, esas son oraciones sinceras de verdad. Aleluya. Necesitamos del Señor que nos venga a ayudar, que nos venga a socorrer. El rey David dijo en una ocasión, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Clame a Dios, como decía la hermana Fátima. Allá en aquel cuarto donde mi hermana Marlene y ustedes oraron por este lugar. Ahora aquí van a orar como oraba Daniel 3 veces al día en esta casa. Bendito sea el Señor. Y en el nombre de Jesús, sus oraciones alcanzarán esta ciudad. Sus oraciones alcanzarán estos vecinos. Muchas veces tú no necesitas hablar. Muchas veces tus hechos dicen todo, evangelizan.
días, buenos días, que Dios le bendiga este día. Le ayudo con la basura. Pero si usted sale por esa puerta amargado, peleando con mundo y Raimundo, van a decir los amigos, no, ¿cómo vamos a esa señora ni buenos días dice? Ese ni las buenas tardes. Y cuando ven que usted está sonriente, buenos días, buenas tardes, que Dios le bendiga, tenga un feliz día, lo invitamos a mi casa, ellos van a decir, esa gente es diferente. Así es, no sé, yo cuando veo a esa gente veo paz, veo tranquilidad. Eso tiene que ministrar, pero eso va a venir a través de la oración. Así es, Jeremías 33:3, ese tiene que ser su texto. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que usted no conoce. Aleluya. Así que ese va a ser su primer texto que se va a memorizar. Cuando me convertí al Señor, y la primera vez que me invitaron a la célula que me tocaba, la célula número 1, el líder dijo, el texto para que se memorice para la siguiente semana es San Juan 15:5. Y después, desde el 2005 hasta ahorita, nunca se me olvidó San Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Aleluya. Porque separados de mí nada podéis hacer. Así es, amén. Cuando yo leí esa palabra y me la memoricé, sentí como que fue una orden. Sentí que fue una sentencia que decía, Karen, separada tú de mí no podrás hacer nada. Ay, Y ese ha sido lo que Dios nos ayudó. Clame, hermano. Clame a voz al pueblo. Ustedes están solos aquí. Aquí no tienen más vecinos en otros cuartos. Aquí denle, clame. Sí, amén. Amor, en vez de pelear, amor, oremos. Sí, amén. Si vamos a pelear, peleemos orando. Sí, amén. Ahí vamos a ganar, peleemos orando. Acuérdese, ese pobre clamor le escuchó el Jehová y lo libró de todas, no de una, de todas sus angustias. La obediencia te limpia. La obediencia te limpia. Jesús le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Esos leprosos tuvieron fe, porque cuando se fueron de camino, allí todavía iban leprosos, pero tuvieron fe y fueron obedientes. Cuando usted es obediente al Señor, a usted le va a ir bien. Amén. Y cualquier cosa que venga obrará para bendición y no para destrucción. Amén. Si se cierra una puerta es porque papá está preparando una para su vida. Bendito sea el Señor. Pero caminemos en la obediencia. Ellos se fueron caminando y ahí es el tema de esta noche. No te pierdas en el camino. Porque mientras ellos iban caminando, se comenzaron a ver y la lepra había desaparecido. Señor, Y comenzaron a glorificar. Imagínense usted, hermano, cómo soy sabio. La gente comenzó a saltar, comenzó a gozarse. Y la felicidad se olvidó de quién les hizo el milagro. Jesús le dio una orden, vayan y preséntense delante del sacerdote para que los declare limpios. Aquellos 9, yo no sé qué se hicieron, se perdieron en el camino, no encontraron. Porque cuando tú recibes una bendición, el enemigo está preparando distraerte. Está preparando otro camino, un camino de distracción, un camino de problemas, un camino con tal que usted no llegue a donde Jesús le dijo que llegara. Y Jesús le dijo, ve al templo, preséntate para que el sacerdote te limpie. No te pierdas en el camino. En el camino cualquiera nos podemos perder. ¿Cuántos de nosotros cuando cruzamos esta frontera, en ese desierto nos perdimos? Porque había muchos y no conocíamos el camino. Nos perdimos en el camino, pero en el Evangelio se pierde el que quiere. Se pierde el que quiere porque la palabra está
Jesús quiere. No te pierdas en el camino. Y termino con esto. Jesús tiene expectativas con usted y conmigo. Amén. Gloria a Dios. No es que Jesús está esperando algo a cambio, no. Pero Él espera de usted y de mí algo. Así es, amén. Él está esperando de usted y de mí algo. Dice el versículo 18. No, dice, ¿dónde están? Y los 9, ¿dónde están? Los 9 que fueron, dice, no son 10 los que fueron limpiados. Jesús sabía que no solo uno, los 10 fueron limpiados. Y los 9, ¿dónde están? Y dice, no hubo quien volviese y glorificare a Dios, sino este extranjero que es samaritano. Wow. Dios está Aleluya. esperando de usted y de mí algo. Amén. Él tiene expectativas. Él tiene expectativas que usted y yo hagamos algo Gloria por a el Dios, Señor. aleluya. Así que en esta noche le digo, habrá alguien en esta noche que quiera glorificar a Dios.